sí, estamos al aire, confírmenme que se escucha todo bien. Voy a asumir, si algunos asumen que la Tierra es una esfera, yo voy a asumir que estamos saliendo bien al aire. Y voy a dar ya comienzo a este directo. Incluso estamos divididos, estamos cuadrificados, estamos en cuadrantes. Justamente le quería agradecer a todos aquellos por ayudarnos a cumplir esos 1000 suscriptores que lo superó, tan 1280 hoy por hoy. El canal de Lole, de Rafa, de Dani Márquez, de Gastón Urclé y de toda la comunidad. Prácticamente ya es va a ser un clásico el canal de Cuadrantes. Y les quería agradecer a todos por haber cumplido esa meta. Hay 1280 suscriptores. Simplemente por la información que se va a manejar, ¿no? Es un incentivo, pero también es una recomendación. Simplemente no hay obligaciones. No se pierdan lo que se va a estar charlando en Cuadrantes. Y como estamos aquí divididos por el momento en esta pantalla de StreamYard, Rafita querido, hace mucho que no te tengo en un directo y te venís a meter hoy cuando justamente se va a hablar del Cisne Negro con Will Brax. Así que bienvenido, maestro de la sincronicidad. ¿Qué tal? Bien, bueno, muchas gracias. Un placer, como siempre, estar acá en NUR. Te agradezco ahora personalmente la campaña, se podría decir, del otro día. Estamos muy contentos con el inicio y ya te comprometo al aire que vas a ser, creo, el primer entrevistado en una de nuestras secciones que va a Sería un ser honor. los originales. Así que bueno, Sería un honor, sería un honor para este, mí. así que bueno, un abrazo también grande para Dani, que hacía mucho que quería estar con él al aire, así que también pasé por él. Y bueno, Will, maestro, un placer y un honor estar acá con vos también. Así que Sí, gracias por tenerme. Por favor, sí, le doy paso igualmente. directamente a Will Brax, por primera vez aquí en Nur para Todos. Will querido, un saludo enorme, bienvenido aquí a Nur para Todos. Gracias por todo el trabajo que haces en tu canal. Y la verdad que un placer tenerte. Hacía rato que tenía ganas de charlar con vos un rato, así, en un directo a la deriva, pero tal vez charlando cositas bien puras de tierra plana. Así que bienvenido. Sí, gracias. Igualmente, gracias por la invitación. Ah, pues es un placer estar aquí con todos ustedes, Rafa, Iru, Dani. La última vez que estábamos hablando fue el evento de TP el año pasado. Fue muy bien. Y pues sí, Iru, yo te miré primera vez en, ¿qué era? Globebusters. Y yo empecé a oír y yo, él tiene mucho razón para que la Tierra o el espacio no sea real, ¿verdad? De lo que nos enseñan. Y pues gracias por la invitación y pues sí, aquí le rompemos la pelota al Glover. Exactamente, exactamente. O sea que estás desde, claro, desde vos, a ver, ustedes habrán escuchado, muchos no conocerán, en la caja de comentarios están los canales mencionados, el de Dani de Dacoria TP, el de Cuadrantes y el de Wilbrax. Pero digo, ustedes habrán escuchado que la tonada, esa Span English que tiene Will, obviamente vive en los Estados Unidos, viene de un linaje de habla hispana y está ahí, ¿no? Ojalá yo hablara así alemán estando acá en Suiza, ¿no? Me facilitaría muchísimo la vida, pero claramente, por lo que mencioné al principio, venía siguiendo el tema ya por Globbuster, que este domingo de hecho volvemos nuevamente después de un mes y medio de estar fuera del aire por cuestiones de descanso, que es un programa que yo agradezco que todavía siga existiendo y que yo pueda seguir participando, dado que hago ahí un poco de unión, ¿no? Entre ambas lenguas. Lo veo también a Lieski Rodríguez TP aquí en el chat, maestro, saludos gigantesco. Lo vi a Richard hasta lo más alto, a Leo Martínez, a Resistencia Mundial, a Rodri, a El Arneira y a tantos otros que nos están aquí hoy acompañando. Dani, querido, estrenando corte de pelo, bienvenido a Nur para Todos. Muchas gracias, Iru. Sí, me cogió Laura por banda esta tarde porque mi peluquera es mi mujer y me dio ahí una buena sesión. Nada, saludazo muy fuerte para todos. Un gusto estar aquí en la que yo considero la casa de todos. Y también abrazo fuerte, Rafa querido, y al maestrazo Will Brax. Y pues nada, un gusto acompañaros, por supuesto. Muchas gracias, maestro. Yo acá también hago a veces de peluquería, utilizo a Linda y a veces me autohago yo en el espejo porque cuando vas a la peluquería acá en Suiza está muy salado, ¿viste? Es más, a veces, y esto no me va a dejar
me va a confirmar lo que estoy diciendo Jordi Barea, que lo veo ahí en el chat. A veces soy capaz de esperar hasta 4 meses, ir a visitarlos a España y pasar por la peluquería de la mujer de David a que me corte, porque acá es imposible prácticamente cortarse el pelo. Bueno, dicho todo esto, voy a pasar a compartir pantalla ahora en breve, lógicamente. Pero la intención era un poco esto que comentaba al principio, ¿no? Volver a hablar un poquito de TP. Hace apenas escasos días atrás tuvimos una especie de simposio a través de la radio chilena que maneja Jorge Osorio del Mirador del Gallo. Estuvimos allí el arquitecto Guillermo Gut, Dani Dacoria, Dani Márquez, Leonardo, un arquitecto que no recuerdo el apellido, pero que hizo una presentación muy buena. Sí, Leonardo Chavarría. Leonardo Chavarría, Charlie Salgado, también ahí co-conduciendo con Jorge. Estuvo también Iván Paino y quien les habla. Y volvimos un poco a charlar y a tocar el tema de Tierra Plana desde distintas perspectivas. Lógicamente, tal vez la parte que siempre abordamos con Dani es un poquito más filosófica y más social, sociocultural, de la cuestión más cosmogónica, ¿no? Digamos, pero se retomó esta idea de ir a cuestiones prácticas también, a observaciones prácticas. Combinado un poco también lo traje a Will porque él también expuso en su canal esta idea del cisne negro y para mi sorpresa el otro día vi que este muchacho, el profe, se llevó como un buen cachetazo. Después seguramente terminarán excusándose con andás a ver qué pelotudez. Pero, y perdón por mi lenguaje eso es, pero esa es la verdadera expresión, sensación, sentimiento y reacción que uno tiene cuando tal vez se pone a abordar este tema de manera seria en términos de observación, ¿no? No hace falta que exista el cisne negro, pero el cisne negro en este caso lo digo por las plataformas petroleras que vamos a ver, pero es uno de esos que vos decís, pucha, esto sí realmente es un gran problema para el modelo estándar de curvatura del horizonte, ¿no? Así que por eso también está acá Will Bragg y con Rafa. Era algo que habíamos charlado varias veces en su momento. ¿Te acordás, no? Antes de darle paso a Will. Sí, esto, bueno, la presentación más integral de esto yo la hice en Río Cuarto y después también la presenté en el encuentro, quiero decir, de Río Cuarto. También después la presenté creo que en tu canal, Iru. Es la idea del aparato académico, ¿no? Y de cómo en realidad la defensa ultranza del heliocentrismo tiene mucho más que ver con un dogma, con una religión, que realmente con el método científico, que es algo que no inventamos ninguno de los 4 que estamos acá. Simplemente lo que yo hice en ese momento fue recordar y refrescar o mostrar por primera vez para muchos cómo son las reglas del juego a las que tenemos que atenernos tanto nosotros como ellos. El asunto acá es que muchas veces no se hace referencia a estas cosas y se parten de premisas tramposas. Y bueno, hoy es el día de Will y él lo va a poder definir mejor que yo, pero es importante destacar que la ciencia no comprueba. La ciencia debe ser refutable. Es decir, lo único que uno puede hacer con ciencia es refutar teorías, no comprobar definitivamente algo, porque solamente hace falta un ejemplo para desmontar todo un paradigma, ¿sí? Entonces es súper importante este tipo de cosas, como lo de J. Tolan, como tantas otras cosas, porque nos ahorra un montón de tiempo para poder realmente reconfigurar nuestra visión, nuestra cosmovisión, nuestra cosmogonía, y empezar a construir para adelante. Pero bueno, esto por supuesto que pone en problema a más de uno, porque cualquiera que esté educado, que tenga un poquito de epistemología en su haber, sabe que no se puede escapar de esto y que las consecuencias son enormes. Cuando aparece un caso como el de la plataforma petrolera o como decíamos, las observaciones a larga distancia. Así que bueno, no quiero robar muchísimo tiempo porque hoy es el día para presentarlo a él, pero básicamente va por ahí. Y otra cosita rápida, quiero decir, que lo dijimos el otro día en el inicio de Cuadrantes, es lindo volver a hablar de Tierra plana también, en núcleo duro, digo, porque la Tierra plana da respuesta a estas cosas, que es el mundo donde vivimos. El mundo donde vivimos son individuos que nos atacan por nuestros pensamientos, entonces nosotros somos soldados en lo real y vamos y nos enfrentamos realmente
a estas cosas que muchos subestiman y por suerte nosotros no. Así que celebro que retomemos estas charlas tan lindas. Totalmente, la verdad que hermosas palabras, maestro, y concuerdo en todas ellas. De hecho, yo tengo agendado, lo que pasa que, bueno, también hay otros temas que el canal de NUR para Todos también trato de ser bastante holístico, ¿no? En un montón de temas, pero tengo agendado que tal vez hoy lo toquemos. La importancia de la unidad astronómica, cómo se falseó esa importante medida, porque si no, no habría prácticamente distancias en el universo. También tengo anotado el tema de lo que para mí considero que puede estar sucediendo arriba de las capas atmosféricas, hablando de los 120 kilómetros para arriba, cómo se comporta esa cuestión eléctrico y magnética en los superfluidos. Y hay varios temas que los tengo ahí en agenda que a mí me gustan, de hecho, abordarlos. Y por ejemplo, ¿no? Sin ir más lejos, J. Toland no para de seguir haciendo videos, por ejemplo, por suerte, ¿no? Porque también la metodología que utilizan algunos es exquisita, incluso para verla, ¿no? Así que, Will, querido, acá vos me habías pasado el video del cisne negro, que vos también tenés uno que yo no lo llegué a ver, que hablabas un poco de las 3 preguntas que se le puede hacer, ¿no? A alguien que cree en el modelo heliocéntrico, que los puede meter en aprieto. Obviamente la observación a larga distancia es una de ellas. La otra calculo que sería la presión atmosférica. Y no sé si también la otra referiría a la rotación terrestre. Pero previo a todo eso, si querés contar en pocas palabras quién sos y por qué te metiste y cuánto hace que te metiste a la discusión de la Tierra plana, adelante, maestro. Sí, gracias, Iru. Pues yo soy de Estados Unidos, y pues llegué a este tema cuando empecé a ver cosas pues, en YouTube, que el algoritmo, como hoy en aquella ya época se jodió. claro. Sí, lo jodieron hoy en día, pero antes me refería, yo me estaba metiendo en muchas conspiraciones de UFOs, gobierno corrupto, cosas así. Uh-huh. Y casi me llegó un video, ¿verdad? Diciendo que la Tierra plana, y yo dije, no, esto no lo quiero oír, ¿verdad? Y después siguió dando y más, y dije, ok, voy a ver qué es lo que están diciendo. Porque a mí me gusta ver cosas y no solo oírlo o verlo, pero entender por qué, ¿verdad? Así como yo creo que todos nosotros aquí somos así. ¿Por qué es lo que están diciendo eso? ¿Por qué? ¿Por qué las pruebas? Y empecé a mirar cosas que no encajaban, que decían que mirábamos muy lejos, que los barcos se podían ver hacia distancia y todo eso. Eso es cuando yo empecé a pensar, espera, si las matemáticas si es que no están encajando en nuestra realidad, tal vez hay algo aquí. Y yo no dije que la Tierra era plana, pero yo dije, hay algo aquí, ¿no? Y pues eso es cuando yo miré, yo creo, Mark Sargent. Mark Sargent, sí, Mark Sargent. Sí, y empecé a oírlo y yo, pues tiene razón en unas cosas, muchas cosas que decía. Y empecé a hacer pues investigaciones más, me metí así en documentales de los gobiernos, que los aviones y barcos y todo eso utilizaban una tierra plana y que no giraba. Y eso es cuando empecé pues ya, como digo, enterrarme más en la comunidad TP, ¿no? Empecé a hacerme mi cuenta, hablar con TPs y todo eso, y se me vino, es como un nuevo mundo, pues, digamos. Es un nuevo Porque, mundo, sí, totalmente. Sí, porque hoy en día todos dicen, oh, sí, NASA lo sabe todo. NASA, el gobierno lo sabe todo. Pero cuando entras a esto es, wow, ellos no saben, ¿verdad? ¿Qué es de verdadmente, qué es este mundo? ¿Qué Exacto. es sí, esta dimensión, digamos? Y pues sí. Y ahí así te metiste, digamos. Esa fue Sí, en su momento allí, que 2017, 2018 o sí. antes, en esa No, época. 2017. Perfecto. Sí. Y empecé a mirar
¿verdad? Cosas así que nos están censurando. Más así, yo empecé a mirar así a Nathan Oakley y Quantum Eraser, sí, todos Sí, ya sí, conocen. cuando me Eh, Racer, sí. Y en Nathan sí, Oakley, acá con Rafa tuvimos una época que éramos bastante seguidores. Yo lo sigo todavía, está porque bien. para mí del habla Sí, inglesa es uno de los grandes debatidores. Tal vez no me gustan ciertas formas, pero viste cómo es vos lo sufrís también lo que es el mundo del debate, ¿no? O sea, es sí. una cancha, es un terreno no totalmente descentralizado y entonces ahí se Ujú. entra, ¿no? A combatir. Pero la verdad que el tipo ha hecho un trabajo excepcional, trayendo conceptos muy poderosos. Sí, y de él, yo ya me estaba enterrando mucho en los conceptos que ellos dicen, pero ellos como dijera, lo explicaban más fácil, ¿verdad? Ujú. Bien fácil para hacer. Y después yo solo tomé estas tres preguntas que tú me ah, mencionaste, y yo pues empecé a repetirlo hacia amigos o familia y pues empezó ahí a ver que sí, no lo podían contestar, ¿verdad? Y después de eso yo dije, oh, pues me voy a hacer un canal para hacer eso, ¿verdad? Es tres simples preguntas y pues con eso yo puedo pues debatir contra gente o hablar o charlar o como sea. La cosa es que yo quise meterme en eso ya para ayudar o pues enseñar que hay un modo pues fácil para desmontar la pelota. Totalmente, la verdad que incluso yo recuerdo cuando tuvimos la conferencia en Inglaterra, en Birmingham, que al final terminó esa conferencia con un debate en donde yo participé junto a Dave Murphy, que también es un excelente debatiente, Sí, y otros dos muchachos más que estaban contra tres astrofísicos. Dos de ellos estaban con la carrera ya finalizada y además trabajando, y uno estaba, es más, había asistido al debate como trabajo final de su carrera. Y estaba su profesor inclusive en esa conferencia y en ese debate que duró aproximadamente una hora y pico. Y la mm, verdad que la pasaron bastante mal, sobre todo porque había uno de ellos que recibía datos del Hubble y tenía como esta chapa, ¿no? Como esta insignia de yo trabajo con data del Hubble. Y cuando se le habló puntualmente de la cuestión de la presión atmosférica en aquel entonces, no supo qué contestar, lógicamente. Porque no supo qué contestar. Independientemente de la más obvia, que yo me acuerdo que le hice la pregunta, yo le hice dos preguntas simplemente. Una que había sido, ¿a qué escala se puede empezar a demostrar que el agua tiene la propiedad de quedarse adherida a la parte externa del contenedor estando en reposo, pero a su vez el objeto estando en movimiento rotatorio? Lo cual no me pudo decir nada, lo único que pudo esbozar fue sí, a escala planetaria. Y vos decís, no, así no funciona el mundo, ni la naturaleza, no puede haber de cero a escala planetaria la demostración. Y también le pregunté y le dije, dentro de lo que ustedes esbozan como la gravedad, como una fuerza. Nosotros inclusive hoy en día, le digo, lo único que podemos determinar como atracción, repulsión y equilibrio es una fuerza magnética. Y sin embargo, le digo, vos como astrofísico, ¿alguna vez en tu carrera universitaria y en tu vida profesional pudiste observar una partícula dentro de ese campo magnético que sabemos que existe? Que sabemos y podemos interactuar viendo como, uy, mirá cómo atrae, uy, mirá cómo repele, y así todo, sí. sabiendo que ese campo existe. ¿Alguien alguna vez pudo mostrar, pudo visualizar la partícula encargada de esa propiedad? A lo cual me tuvo que responder que no. En un momento se No, inventó un nombre y dijo algo así como el magnetrón, que yo le dije, claro, sí, si a todos le ponemos tron al final existe una partícula de todo. Esto está grabado, está grabado para el que lo quiera ver. Le digo, entonces, si no podemos ni siquiera demostrar qué partícula está encargada de una propiedad como la del imán, ¿cómo me vas a demostrar la fuerza de gravedad? Que ni siquiera es algo que ni en el experimento de Cavendish se puede determinar que sea pura y exclusivamente la atracción entre masas.
Bueno, eso fue el debate y otras cositas más que estuvieron muy, muy interesantes. Tal vez no se hizo muy popular o se hizo en aquel momento. Pero hoy en día creo que el modelo heliocéntrico está en grandes problemas, ¿eh? Adelante, hablo el Sí. micrófono para todos, ¿eh? Pues solo para concluir, sí, yo creo que, pues, de qué tiempos, ¿verdad? Pero hoy en día ya se está mirando que gente pueden, ¿cómo se dice? Sostener o así agarrar, digamos, pues que tiene fuerza para debatir contra alguien, porque ya la información ya ha salido. La única cosa que requiere uno es acordar, ¿verdad? Y estudiar, que seguir viendo, seguir aprendiendo, ¿verdad? Siempre ser un estudiante y cuando información entra, uno tiene que discernir toda la información que uno agarra, porque si uno dice, no, pues todo esto es real o todo esto es fake, pues no, nunca vamos a avanzar. Pero yo creo que ya estamos en un punto que pues la mesa ya se va a botar o como digo, el póker ya se va Totalmente. a terminar. Esperen que... Ahí está, yo me estaba muteando para no meterme. Sí, nosotros decimos se está pateando el tablero, ¿no? Se está dando vuelta a la mesa. Me parece que justamente no se puede aflojar, pero por lo que implica la tierra plana, ¿no es cierto? Ahí Rafa comentaba al principio que estaba bueno volver. Yo estoy dejando de fondo acá un video de J. Tolan simplemente, ¿no? Después vamos a entrar en detalle en algunas cuestiones, pero digo, nosotros siempre lo que quisimos hacer, que es algo que detectamos después Rafa y Dani si quieren acotar, todavía en el habla inglesa, tal vez por su idiosincrasia, tal vez por su forma cultural de manejarse, es como que se quedan siempre en lo técnico, ¿no? Pocas veces, hay pocos canales que se han metido en las cuestiones más místicas, filosóficas, espirituales del asunto. Me acuerdo en su momento Flat Earth Paradise, que lo seguía, y la verdad que un flaco que joven, que tenía sus buenas investigaciones del lado esotérico del asunto, pero después siempre el norteamericano sobre todo le gusta esto que estamos viendo, ¿no? Que es necesario, obviamente, sobre todo en una primera instancia, hacer la demostración científica, pero después hay que atender el porqué, hay que atender el para qué. Y creo que en el habla hispana se hizo y se sigue haciendo un gran trabajo tratando de abordar esa parte sociocultural. Ahí ya te dejo, Dani, pero coincido y déjame agregarte una cosa, Iru, que yo no soy para nada un buen debatiente, para nada, porque me gana el ánimo, digamos, y muy pierdo, el que se equivoca pierde, bueno, el que se enoja pierde, yo pierdo. Entonces me dedico a ver debates muchas veces, antes lo hacía mucho más, y hay algo que los invito a que presten atención. En la famosa disonancia cognitiva, lo que identifico que le está sucediendo al debatiente heliocéntrico, vamos a ponerlo para simplificar, es que, por supuesto que es gente que está muy preparada en términos académicos. Entonces, en términos de lógica y en términos de acción y reacción y en términos de qué consecuencia tiene esta premisa que se está planteando, llegan muy rápido a la conclusión de que aceptar la posibilidad de una tierra plana es empezar a cambiar el paradigma desde el punto de vista de la responsabilidad del individuo. Entonces, ese miedo que se ve en ese momento, que es un momento muy preciso, se ve que se abren los ojos porque efectivamente esa persona se está dando cuenta que si empieza a aceptar esto, él ya vio todas las fichas de dominó que van a caer. Yo no subestimo esa inteligencia, no sé si me explico lo que quiero decir. Sí. Se llega muy rápido a la conclusión de que, claro, entonces, ¿qué somos? ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿Qué tenemos que hacer? Y empecé a prestarle más atención a eso y las reacciones son muy divertidas. Y además, por otra parte, también lo que suele suceder es que hay cuestiones que son no solamente científicas, que fundamentan la teoría de esta gente, sino también, ya
lo hemos explicado muchas veces, son dogmáticas, son religiosas. Sin ir más lejos, cuento una anécdota de hoy, me estoy metiendo bastante de lleno en lo que es mitología griega, y en la mitología griega, lo primero fue el caos. Mitología griega hablo, ¿eh? Sí, 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 sí. Entonces el otro día debatía con un amigo en un asado, que él me decía, no, bueno, lo que pasa es que vos creés que acá hay un diseño inteligente y yo creo que hay caos. Yo por dentro pensaba, pensar que eso lo dijeron los griegos siglos antes de Cristo. Y él no sabe que me está replicando eso, maquillado luego con tecnicismos pseudocientíficos. Pero es todo un hermoso cóctel que, bueno, como vos bien decís, desde el habla hispana intentamos eh, desentrañar y complejizar, ¿no? Pero hace falta que sigan surgiendo, sin dudas. Dani. Sí, Iru, súper interesante todo lo que comentáis, un poquito al hilo de lo que decía Rafa al principio y lo que venías diciendo tú antes. Es curioso porque si os fijáis, cualquier hipótesis, vamos a decir así, parte de una idea principal, ¿vale? Primero tenemos la idea nos va a ayudar a elucubrar y a elevar la hipótesis, y la hipótesis luego tiene que estar sujeta a la experimentación o la comprobación empírica, digamos así, ¿no? Sin embargo, una de las cosas que me rompen la cabeza a mí cuando me meto en el terraplanismo hace ahora algo más de un año, es que cuando revisas estrictamente los modelos te das cuenta de que no es así. Te das cuenta de que dentro de esas premisas previamente asumidas hay incongruencias como aplicar o, por ejemplo, querer atribuir a una misma fuerza, vamos a decir así, a una misma aceleración, que es lo que sería la gravedad, pues el hecho de que nosotros sostengamos nuestros pies sobre el suelo y que al mismo tiempo la misma fuerza produzca que le estemos pegando vueltas al sol, no. Son, como decía Eric Dubay, si mal no recuerdo, dos efectos, muy distintos para atribuirlos a una misma causa. Y en ese sentido también, en el concepto de que nosotros tenemos que elevar la hipótesis y finalmente la tenemos que llevar a comprobación, deberían de plantearse tal vez los teóricos, los científicos y los estudiosos que tienen verdadero interés en estos temas, cómo podemos comprobar una presunta fuerza de gravedad que nos hace rotar en derredor del Sol, que a su vez permite la rotación lunar en derredor de nosotros, sin que podamos coger y extrapolar esas premisas, esos ejemplos, aquí, al terreno de la experimentación empírica y del laboratorio. Y es que no existe en ningún ejemplo de la naturaleza ni en ningún tipo de prueba asumible por las ciencias humanas un ejemplo en el que ni siquiera una pequeña partícula, un micrograno de arena, orbite a otro solo en virtud de su masa. Quiero decir, si fuera tan sencillo hacer que un cuerpo de gran masa produjera una órbita a otro cuerpo menor, eso debería ser posible de experimentar en el laboratorio en una cámara de vacío sin problema, pero tal cosa no existe. Entonces te vas dando cuenta un poco cómo han ido cosiendo y entretejiendo toda la trama, ¿no? Y coincido mucho en Rafa en el sentido de que ciertamente cuando tu acervo cultural es más sólido, más leído estás, más, más solidez tienen tus estudios, más académicos son, pues más altos son esos muros que tiene que saltar cualquier persona que quiera ser responsable de verdad y ser valientes para decidir tomar el timón de su propia alma y navegar este mundo difícil en el que nos ha tocado a todos estar, ni más ni menos. Mira, totalmente. Yo aquí encontré el link a la playlist de lo que fue la conferencia del 2018, por eso acá la estoy dejando de fondo. Esto fue el debate, justamente 1 hora con 42, donde había 5 preguntas que ya se habían previamente acordado entre los 3 muchachos que están aquí. El del medio del bigote era el estudiante que estaba haciendo su entrega final, y que estaba aquí, muy, muy honesto. La verdad que acá el muchacho muy, muy honesto también. Era el que trabajaba con información de Hubble. Vos sabés que hay 2 puntos que son interesantes. Uno que estaba buscando aquí, no sé si tengo el video, me parece que sí. Hablando de estas reacciones, no me quiero desviar. En un momento, cuando Grace Tyson va a lo de Joe Rogan, mucha gente del habla hispana tal vez no lo conozca, pero estamos hablando de un personaje con 25 millones de suscriptores o más en YouTube. Alguien que es muy conocido en el mundo de Hollywood inclusive y demás, pero hoy en día creo que se considera el podcast con mayor cantidad de suscriptores en YouTube. Ha invitado varias veces a personajes del estilo de Grace Tyson, obviamente, pero también de el creador de Metabank, justamente,
Metabank es el sitio que se encarga de desbancar absolutamente todo, que está pagado por el gobierno, porque el propio Mike, creo que es el nombre, si no me equivoco, no me acuerdo el apellido, estamos hablando aquí de este muchacho. Tyson. Acá, miren, es el dueño de Metabank. Él lo confiesa, dice, a mí sí, el gobierno me paga. Entonces el tipo te desbanca todo, ¿no? Desde las Torres Gemelas y el hecho de que se hayan encontrado los hierros calientes semanas después, no, en realidad es que, bimbo, bueno, todo. Fue el creador de la calculadora, que hoy en día se sigue utilizando, que figura en el video de Will Brax, donde aparece el cisne negro, y le tocó el tema de la Tierra plana. Y se puso bastante incómodo, pero más incómodo se puso en un momento que estaban en el aire, y acá está, esta es la cara de incomodidad de el sacerdote supremo de la actualidad de lo que es el modelo cosmológico imperante. Estoy hablando del modelo del universo en expansión, con todo lo que eso conlleva. ¿Por qué esta cara? Porque mientras estaban al aire y se estaban tratando de reír de lo que era el terraplanismo, Joe Rogan lee un mensaje en el teléfono y dice: tengo acá en vivo y en directo a Eric Dubay, que dice que está dispuesto a debatir con vos. No está subtitulado, pero creo que muchos entendemos el inglés, yo lo voy a comentar arriba, y intentemos graficar esto que tal vez estamos tratando de comentar simplemente. Ahí va. He's gonna Skype in from Thailand. Él va a skypear, está hablando ya, vamos un poquito más atrás. We're gonna have Eric Dubay. He said he's agreed to Vamos a tener a Eric Dubay. Este era un podcast del 12 de diciembre del 2017. Bastante atrás, do it. Talk with Neil deGrasse Tyson. What? Dice, y quiere hablar con DeGrasse Tyson. Acá, el muchacho Mike, dice, ¿qué? Yes. What? Yes. What? Yes. He's gonna Skype in from Thailand. Se va a conectar por Skype desde Tailandia, que es donde vive. Wherever the he is. Yeah, I think it's in Thailand. But he doesn't believe in dinosaurs either. Dice, tampoco cree en dinosaurios, ¿no? Tira ahí. Y esta es la cara de Grace Tyson cuando le dijeron eso. Y miren la reacción, Miren la reacción. Asked you to debate one of them flat earth guys. No, I don't. Inmediatamente, ¿viste? Le dice, este muchacho quiere debatir con vos. En otro programa es donde lo invita de Grace Tyson. El anterior que se comunicaba, me corrijo, era donde estaba el de Metabank. En este programa, por eso la remera distinta, está de Grace Tyson y le dice, mira, tengo a este muchacho que quiere debatir con vos. Inmediatamente el tipo dice, no voy a debatir. I can't. No. We talked about it, and we're gonna have him on Skype. No. What we do is, and I. No. Dice, no. Lo vamos a tener Skype, le dice Joe Rogan. El tipo, no. Lo que vamos a hacer, y esto es lo que propone hacer el supremo sacerdote del modelo heliocéntrico a nivel publicidad, ¿no? I think this is a diabolical plot, so that the next time we can ship people en masse into orbit, they all want to be the first in line because they know we're going to send them. O sea, lo que propone es que se quiera hacer gracioso, lo cual ni siquiera el propio Joe Rogan le sigue la corriente. Dice, no, lo que vamos, no voy a debatir. No voy a debatir. Lo que vamos a hacer es la próxima vez que pongamos masivamente gente en órbita, él va a estar primero ahí para enviarlo, así puede comprobar por sí mismo que la Tierra es esférica. So they can see the round Earth. They're going to be the first ones in space. Just so they can stop annoying the rest of us. I don't think you're correct. Fíjate la cara del tipo y dice, no creo que ese sea... o sea... I don't think you're correct. I don't think... ¿no? Creo que le estás pifiando, negro. O sea... Se ríe solo, el negro es un divino. Se ríe del propio chiste. Sí. ¿Sabes lo que decía Iru? Ya aprovecho para despedirme. Dale. A saludar. Lo que me da risa es pensar la misma situación, pero local. O sea, Diego Bagú en el programa de Mariana Fabiani, ponele, y de repente que le digan, tengo a Iru Landocci y se lo a dijeron, Márquez se lo dijeron. Para debatir con vos. ¡Qué hermosura! Se lo dijeron en la cielo y también, casi que tuvo la misma reacción. Sería una hermosura. Bueno, los dejo con Will, después lo voy a ver en diferido. Dani, querido, te mando un abrazo grande. Iru, ya sabes, te comprometo, y para las veces que sea necesario acá también. Bueno, nada,
Pásenla lindo, después lo veo y un saludo para toda la gente del chat también. Maestro, Un dale, gusto, Rafa. un placer enorme. Un abrazo. Yo nací para estar en cuadrantes, así que no compromete nada, maestro. Bueno, un abrazo grande. Nos Dale, vemos. abrazo Chao, enorme. Rafa. Ahora sí, retomamos. Bueno, eso era un poco, ¿no? ¿Cómo decirlo? La hipocresía de alguien como de Grace Tyson a la hora de debatir. Lógicamente lo que estamos viendo en pantalla es un reflejo de tal vez lo que ha hecho crecer mucho a cuestiones de tierra plana. En contexto de si ustedes lo ven, es un debate totalmente ordenado, prolijo, sin animosidades, sin entrar en locura, griterío, insultos, descarriándose por si uno tiene la razón o el otro. No, fue algo, sí, como si fuese un debate, ¿no? Tampoco vas a estar sin tener ninguna emoción. Sobre todo que había sido el primero que, y creo que a la fecha lo sigue siendo, donde se había arreglado con 3 profesionales de la astrofísica, estando incluso un profesor de una universidad ahí. Era el primero que se hacía. ¿Por qué? Porque el otro en el 2017, que era de Grace Tyson, no había aceptado, y ninguna universidad acepta un verdadero debate o exposición, podríamos llamarse, de tierra plana versus tierra esférica. Entonces no hay ninguna institución que lo quiera abordar. Entonces no queda otra que gente de a pie, con cierto título, con cierto profesionalismo o no, se reúna y debatan. Que es también un poco lo que surge de los canales como el de Victron, el de Willy, y tantos otros. Pero a mí lo que yo nunca me gusta es la cuestión de ya cuando se va toda la mierda y empieza una cuestión ad hominem, insulto, y ya no tiene ningún sentido porque ya ahí estás haciendo contribución al circo romano. Pero fuera de eso, en este último que Will pone, que ahora le voy a pedir que comente un poquito, hubo alguien del otro lado que es un demente total, pero sin embargo parecía que estaba tranquilo, había tomado la pastilla ese día. No sé, maestro, si usted lo quiere comentar un poquitito. Sí, sí, en ese cortito video que hice del debate que yo tuve con ese, entró un poco agresivo al principio y después ya se empezó a calmar y entonces yo le tiré eso, lo que es el cisne negro. Y ya cuando empezó a mirar mi explicación o la explicación de de la vista que vemos ahí, que la plataforma, estas dos plataformas está a 6 a 9 millas. Que al Y principio, el horizonte, disculpa, al sí, principio el flaco no entendía lo que vos le estabas diciendo. El flaco se sí, pensaba que las plataformas, por tener una determinada altura o no se deberían ver, cuando la cuestión no, flaco, hay más horizonte atrás de la plataforma. sí, Es muy fácil de entender, ¿me explico? O sea, exacto, Iru. Él creó que yo iba a estar hablando de las plataformas, que eso era mi punto. Y yo le estaba diciendo el horizonte, que, que el horizonte no encaja en las matemáticas que nos da que pusiste a Mick West. Mike West, ahí está, Ese, es Mike West. ajá, Gracias. Mick West. No encaja ahí. Y si unos miran las medidas, el horizonte de una altura de, digamos, menos de menos de un metro sería como 3.5 kilómetros. Pero estamos viendo más que 9 millas. No sé cuánto sería eso, Iru, en kilómetros. 9 ¿Como 16? millas, 9 millas serían más o menos, sí, unos 16, 17 kilómetros. 9,41 millas Algo así. a kilómetros. Estamos hablando de exactamente 15 kilómetros con 14 15. metros. Sí, 15. sí. Y no debería de estar más de 3, Claro, ¿verdad? exactamente. 3.5. Y él, como eso se le pasó sobre la cabeza del muchacho ese, pero yo le dije, explícalo, él lo explicó, no era lo que yo dije y le tuve que repetirlo hasta cuando ahí como que le cayó en la cabeza, por eso Ujú. se quedó, pues yo voy a tener que ir a hablar con alguien de esto.
Y siempre es así. ¿Y con quién vas a hablar? O sea, si está la naturaleza, Exacto. está la naturaleza ahí, maestro. O sea, Exacto. Y él quiere, como digamos, él quiere ir a agarrar información para refutar esto. Yo creo que me dijo en un mensaje que ya tiene la información, ¿verdad? buenísimo, buenísimo. Supuestamente. Qué Pero lindo. Son a hermosos. ver qué pasa. Son hermosos, sí, 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 son hermosos. Bueno, mirá, a ver, para mí justamente dentro del análisis, ¿no? Tierra plana, tierra curva, recordemos que todavía en Wikipedia figuran cosas como... ¿cómo es el canal este original que figura acá abajo, maestro? ¿Te acordás? BLMS 69. A ver, será este. BLMS. Tal vez, perdón, BMLS. BMLS. Porque me parece que era un canal que yo solía seguir. Y cuando perdí el canal y después volví, ya no tenía más los suscriptores. Pero A bueno, ver. acá tengo Flutter Addict, por ejemplo. Digo, en cuestiones de, de comprobación, vamos a decirlo así, comprobación de si el horizonte se curva o no. En Wikipedia sigue figurando que es por el que el barco desaparece en el horizonte, ¿no? Muchas gracias a I Got Question, maestro, por el super chat que dice reto a debate en vivo a todo volador. También otro ser que hace un gran trabajo, más allá que él se aboga más por la tierra cóncava, pero mis respetos como, Sí. como ser humano entre todo, porque lo conocí, y después también por, por pasar horas escuchando a cada uno que mamá. Bueno, digo, en cuanto a observación a larga distancia, es un método muy interesante con respecto a lo que es la curvatura terrestre. Y justamente ahí en el Cisne Negro se da esta condición, ¿no? Esta condición puntual que es, estoy a menos de 1 metro de altura en la playa, no puedo estar viendo más de 3 kilómetros al horizonte prácticamente, y estoy viendo, más allá de ver las plataformas, independientemente si se corta un cachito en la base o no, estoy viendo mar, más atrás todavía que la propia plataforma. Y eso mismo en J. Toland justamente fue de lo que más nos llamó la atención a muchos. O sea, acá en este video, por ejemplo, uno puede ver lo que es la diferencia de curvatura, donde se tendría que frenar el horizonte geométrico, porque para ellos el problema que tiene el heliocentrismo es que la Tierra, ellos lo toman como un objeto físico, lógicamente, pero incluyendo también esa esfericidad. Y punto, el horizonte es geométrico en su modelo. Por lo tanto, no puede expandirse ni puede contraerse, es lo que es. En el modelo nuestro, el horizonte es óptico. Por lo tanto, si vos tenés ciertas condiciones atmosféricas, vas a poder ver más lejos o menos lejos. Claro que en el modelo heliocéntrico también, en la Tierra esférica también hay una limitación, obviamente, atmosférica. Pero siempre, siempre tiene que estar dentro de lo que te permite ver como medida final hacia atrás toda la refracción atmosférica que quieras. Del límite geométrico para allá, vos no podés ver más nada. O sea, Exacto. ese es el problema que ellos tienen. Y acá en J. Toland no hay prácticamente distorsión atmosférica. Esta fue la discusión con Quantum Fracture. ¿Por qué? Porque obviamente está usando un lente infrarrojo, que no usan en esa plataforma, lamentablemente, si no se hubiese visto mucho más. Y a su vez, está por encima de lo que genera la mayor distorsión atmosférica, que es hasta los 15-20 kilómetros. Perdón, hasta los 15.000 metros, 10.000 metros. No 20 kilómetros, porque está en un avión y está volando a esa altura. O sea, está en la última de las capas atmosféricas, podría decirse, en términos de lo que compone, ¿no? El volumen de nivel de suelo a 10 kilómetros de altura. La refracción atmosférica, más allá que tiene que ver con el ángulo de incidencia, donde más se concentra, yo creo que hasta incluso puede llegar a ser de unos 5.000 metros para abajo, ¿no? Acá está muy limpia la observación que hace. Y hay, justamente, lo mismo que se está viendo en el Cisne Negro, es que se está viendo más terreno, más horizonte, más superficie por detrás del horizonte geométrico, y en algunos de los casos estamos hablando de 2 o 3 veces más
de lo que predice el globo. O sea, no es que se está viendo apenitas 2 kilómetros más, 1 kilómetro más. Estamos hablando de que se tendría que cortar a los 357 kilómetros y se está viendo a 950 kilómetros. ¿Qué podés refutar? No pueden. Están metidos en ese paradigma, no quieren salir de ahí. La última cosa que requieren es pues irse en su disonancia, ¿verdad? Cognitiva, que les duele. Yo creo que... Yo creo que no. Sí, adelante, Dani. Sí. No, perdón, Iru, un bocadito. Yo creo que no quieren saber, porque mira lo que decía Will. Ellos buscan cómo refutar, no buscan cómo comprobar y verificar los datos, falsearlos, etcétera. Buscan cómo refutar los datos. Luego, si tú estás partiendo de una premisa para obtener un objetivo final, nunca vas a ir por el cauce correcto para llegar a la solución. Es evidente. Si tú no estudias un fenómeno de forma imparcial para poder averiguar las causas que engloban ese fenómeno, no me gusta la palabra englobar, porque no me gustan los globos. Que abarcan. Que abarcan, ok. Obviamente vas a tener una visión tendenciosa y previamente viciada de lo que buscas, claro, obviamente. No estás buscando la respuesta, estás buscando cómo producir una respuesta en concreto, en este caso la de refutar. Exactamente. Yo creo que ha hecho muchísimo beneficio en nuestra actualidad la tecnología óptica, ¿no? La tecnología óptica de largo alcance, sumado a esta tecnología militar que es el infrarrojo. Que me acuerdo que Quantum Fracture en su comentario, cuando nosotros le comentamos lo de J. Toland, dice, bueno, pero está usando infrarrojo. Y sí, está usando infrarrojo. Y bueno, no, pero eso puede alterar, puede alterar que es lo que usan los militares. O sea, hay un gran chiste, pero está hecho, el video está hecho en el habla inglesa, no sé si ustedes lo tienen visto, que se llama Heliocentric Sniper. ¿Lo tienen visto? Sí, de Owen Benjamin, yo creo que lo hizo. Exactamente, a ver si lo pongo sí. acá. Owen... Está bien chistoso. Claro, porque Benjamin. Pues eso, solo para agregar, simplemente lo que, como tú dijiste, Ziru, el horizonte es óptico, es algo aparente. Ellos reclaman que es físico, pero cuando ellos dicen es por refracción, por eso podemos ver más, pues ya no tienen algo físico, es aparente. Exacto. Ya reclamando refracción o cualquier otra cosa. Mira, acá vamos a... Esto es buenísimo, Esto es un chiste de cómo debería, ¿no? De alguna manera... esto me acuerdo que ya es algo que ya prácticamente... cómo va cambiando, ¿no? Todo. Ya nadie te invoca que un tirador tiene en cuenta la rotación de la Tierra para disparar a su objetivo. Pero en una época esto era de manual. Esto era estar charlando acerca de la Tierra plana y... No, pero si los tiradores de militares tienen en cuenta la curvatura y la rotación terrestre, y después cuando vos veías los documentos oficiales, nadie tenía en cuenta nada de todo eso. Pero además, porque si eso fuese el caso, estaríamos ante esta ridiculez, ¿no es cierto? Lo voy a dejar ahora aquí en play. The spin of the earth and spinning, and I'm like, no, none do. We need to know exactly the direction, the spin of the earth, and how to combat it, or else we're gonna miss. There's no spin of the earth. Take the shot, retard. El soldado le está diciendo, ¿no? Tengo que tener en cuenta todos los factores, para qué lado gira la Tierra, porque si no le voy a errar. El compañero, que es el que por lo general mira y le indica, le dice, escúchame, retardado, dispará que no hay ningún giro de la Tierra. Entonces el soldado sigue, ¿no? But that would mean Neil deGrasse Tyson is wrong. Dice, eso significaría de que Grace Tyson está equivocado. ¿Por qué? Yo esto lo mostré en el canal en inglés. De Grace Tyson, dentro de todas las boludeces que dice, el flaco haciéndose el importante, tuitea de que una final, creo que era una final del Super Bowl, uno de los equipos termina ganando porque justo la pelota pega en el palo y entra. Estamos hablando de fútbol americano. Entonces él agarra y tuitea y pone, hice los cálculos y y este partido se termina ganando porque la distancia del pateador más la velocidad de la pelota más la rotación debajo de la tierra hizo que la pelota pegara en el palo y entrara. O sea, como que la pelota es un proyectil y que va independiente de la rotación terrestre, lo cual entonces tendríamos que aplicar a los aviones o a los helicópteros o etcétera.
Entonces por eso acá en el chiste dice, pero entonces significa que DeGrasse Tyson está equivocado. And you miss every single shot when we do this. Tell me the spin of the Earth. Like, okay, down to the left 16 inches. Dit. No. They saw us. I missed a shot. I guess it was spinning a little faster than I thought. Oh. Ahí él pensó, él no pegó al muchacho ese porque pensó que pues está girando la Tierra más rápido Un que poquito más rápido de lo que él pensaba. Sí. Earth sniper. I'm friends with tons of snipers. And they're like, oh, well then. Bueno, ahí estaba Benjamin Owen hablando. Uno de los que más se la ha bancado en el habla inglesa, salió con todo este flaco y a la fecha de hoy sigue sosteniendo y hasta ha participado en una de las conferencias. Un fenómeno, un talentoso que encima cuando empezó a ver todo el tema de la Tierra plana, le cayeron un montón de fichas. A ver, el tema del horizonte geométrico. Para nosotros, obviamente, es una de las claves, ¿no? Cuando vos estás detrás de todo esto, lo primero que haces es entendés que el horizonte no es geométrico. ¿Qué tiene de difícil entender eso realmente? Para una persona educada con primaria. No es, yo no creo que es difícil, es solo es no difícil para entender, es difícil para creer, ¿verdad? Para estos, porque ellos dicen, no, tiene que serlo, porque me enseñaron que es así, porque me dijeron que los barcos van y se desaparecen por la curva de la Tierra, y tenemos a ese Bill Nye the Science Guy diciendo que es una grande curva, pero es una curva de la Tierra, y por eso se esconden los barcos. No se escondió, fue llamado el barco fantasma. Esto es lo que está pasando, esto es lo que está pasando, tal vez para muchos que no entienden en este video. Por ejemplo, acá hay una condición lumínica, acá se puede ver que el sol está orientado justamente hacia el este y se empieza a ver ese glow, ese brillo en la capa atmosférica, lógicamente, más el ángulo de incidencia. Lo que se empieza a ver es ese tinte amarillo, propiamente de lo que es el atardecer, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando uno hace ese zoom, ahí tal vez, acá porque está comprimido, pero acá se ve esa línea que está ahí atrás, que está un poquito más oscura, eso que continúa el agua como está acá, al igual que está acá. Cuando vas al video original lo ves un poquito más en detalle. Eso que está pasando ahí en realidad da la coincidencia de que no hay justamente otro objeto por aquí atrás, porque si no, se estaría viendo de la misma manera que se ve esto. Acá hay una situación en la que el horizonte, que no es geométrico, sino que es óptico, más las condiciones en ese momento climáticas, hacen que a partir de donde está mi mouse, para atrás, se fusione visualmente el agua del mar con la propia atmósfera. Por una cuestión de reflexión, de reflejo del agua, del color del cielo, de la humedad en aquel momento, de la condición climática, de los colores de las nubes, de cómo estaba entrando el sol, etcétera, etcétera. Y entonces fue llamado el barco fantasma. ¿Por qué? Porque o sea, ¿a dónde? Yo ahí te pregunto, Will, en una Tierra esférica, el tipo que está haciendo la observación asumiendo que la Tierra es esférica, no le queda otra que decir que el horizonte se corta acá, donde está mi mouse. Sí. No puede escapar de eso. Ajá. Ellos, pero siempre van a tener algo para... No, pero me importa 3 carajos lo que tengan para decir. Estamos hablando de que, obviamente, lo primero que van a tener para decir es Santa Orden Jesuita que nos diste el heliocentrismo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros el Papa Negro. No, eso está claro. Pero fuera de eso, fuera del rezo que pueden hacer, como lo hizo Galileo en su momento, que le rezaba a Dios para que Kepler le rezaba a Dios para que Galileo tuviera razón. Obviamente que dentro de su fanatismo ellos hacen lo mismo, ¿no? Básicamente, le rezan para que algún jesuita tuviese razón o para que DeGrasse Tyson también tenga razón. El punto de la realidad es, esto es un claro ejemplo de que continúa más lejos el horizonte porque no es geométrico
es óptico. A veces cuando las condiciones se dan, te puede engañar. Visualmente te puede engañar. Quiero que si adelanto, ahí hace un poquito más de zoom. Después, no sé, no me acuerdo cómo termina. Vamos a adelantar. Ok, ahí terminaba ese video. ¿Por qué lo muestro? Porque justamente estaba buscando, a ver si lo tenía por acá. No me acuerdo si lo tenía en este PowerPoint o lo tenía en el otro. Que era un simple video. A ver si estaba acá. Creo que está en esta parte de aquí. Sí, en esta parte de acá. En esto que había hecho en su momento Rob Skiba, tratando de emular esta idea de por qué las cosas se cortaban, él ponía esta lámina refractiva, ¿sí? Transparente, en el cual cuando deslizaba la cámara hacia atrás de manera rectilineal, porque la mesa no se está curvando, obviamente lo que sucedía era que parte de los edificios que se deberían ver completos empezaban a cortar. Lo había hecho como un ejercicio para decir, che, mirá, si nosotros sabemos, porque los expertos nos dicen, por eso aparece este videito acá abajo, que la atmósfera actúa como un lente, entonces tenemos que tener eso en consideración. Pura y exclusivamente. O sea, ¿por qué no lo vamos a tener en consideración? Estamos tratando de simular, ¿sí? De simular kilómetros de atmósfera en una distancia de 1,5 metros. Por eso se pone ese sheet de transparencia. Incluso yo me acuerdo, ¿no? Acá lo hacía con el tema del atardecer. Lo hacía aquí con esta especie de, digamos, de cajita donde tenía ahí puesto esa lámina refractiva. Y simplemente en lugar de mover la cámara, ahora lo que iba a hacer era mover el objeto, en este caso el sol, sin cambiar su altura. Y entonces empezaba, obviamente, a parecer que descendía. Pero en realidad es una cuestión óptica más de perspectiva. Yo había hecho la simulación acá, me acuerdo, lo tengo el proyecto todavía. Había hecho la simulación en la cual tal vez no se entiendan. Espere que paso a pantalla completa, a ver si paso a pantalla completa. Ahí está. El modelo es muy simple. Hay una especie de skyline, ¿sí? Edificios, todos a la misma altura del suelo. El suelo es este plano marrón. Y este volumen negro que se ve acá, que es como un cubo, es un volumen refractivo. Simularía un volumen de aire. Básicamente simularía un volumen de aire. Que tiene su material tipo vidrio, obviamente, porque tenemos que hacer, no existe en un software de computadora la emulación atmosférica. La emulación atmosférica como en la realidad, ¿no? Estoy hablando, no simplemente como una cuestión visual. Entonces, esto tenía un índice de refracción de 1,33, que es la del agua. Y simplemente lo que yo hacía acá era mover el volumen, ¿sí? Déjenme que adelanto, ¿sí? Esperen un cachito. Acomodo la cámara. Bueno, era acá en esta parte, perdón. Era en esta parte de acá atrás. Acá. Yo muevo ese cubito negro que está ahí. Lo muevo hacia adelante y hacia atrás. Y ven cómo los edificios acá abajo, que está renderizando en tiempo real, se cortan. Se deja de ver, por ejemplo, ahí los triangulitos negros, este cachitito negro que está ahí y demás. Además de que se achica el objeto, obviamente, ¿no? Y se corta en el horizonte. ¿Por qué motivo? Por densidad atmosférica. Ahí prácticamente desaparecieron toda la línea de la base de los edificios. Sin embargo, geométricamente los edificios ni subieron, ni bajaron, ni se curvó el suelo, ni nada por el estilo. Lo muestro en qué sentido. En el sentido de que hay condiciones ópticas que son las que tal vez a gente a principios del siglo XX se las convencía de que eso era la curvatura indirecta de la Tierra. Hoy en día no te pueden convencer de eso, porque tenemos acceso a tecnología para comprobarlo por nuestros propios medios. Adelante, abro la mesa. Sí, como, como siempre traen a Arastostinis o otros así del tiempo de griego o algo así. Yo siempre les pregunto al que estoy debatiendo que ellos tomaron en cuenta refracción. Ellos no supieron de refracción, nada de eso, ¿verdad? No, Ópticos, nada, no. nada. Porque ya decir que refracción ya es óptico, ¿verdad? Como tú estabas diciendo, Iru. Ellos quieren invocar lo que supuestamente han probado hace 2000
Sí, dos Sí, mil 2000 años, años. Y 2232 años. todo, sí, sí, todo eso. Pero últimamente estamos mirando que, pues como tú dices, también la tecnología hoy en día, así como la cámara y todo eso, estamos agarrando diferentes conclusiones y vistas, ¿verdad? Ah, pues sí. Totalmente. Dani. um, No, solo acotar que me parecía llamativo también, Iru, antes cuando mostrabas las imágenes de J. Tolan y ahora que estamos hablando de observaciones a larga distancia, cómo la gente no se pregunta una cosa muy sencilla. Lo primero que debería romperle la cabeza a cualquier persona que cree que vive en una esfera es el simple hecho de que nos dicen que la esfera es un geoide, pero que solo existen fotografías de una esfera. Eso es una cosa que parece tonta, que parece burda, pero que a mí, que he sido muy aficionado a la carrera espacial, ¿vale? Pues fue una cosa que me rompió directamente las pelotas. Es decir, se supone que vivimos en un geoide, pero las presuntas fotografías que no, que luego sabemos que hay de la Tierra son esféricas. Y cada vez que te muestran, ni que sea una sección de esa esfera, ¿vale? Tú ves esas curvaturas totalmente pegadas a esa curvatura de la esfera y luego tienes observaciones como las de J. Tolan, macho, donde las nubes se ven absolutamente planas. Tú desde el Obviamente. suelo, cuando miras hacia arriba, las nubes las ves planas, pero las nubes tendrían que tener esa forma esférica adherida también. Y Obvio. supongo, digo yo, Iru, Will, amigos, que los doctos pretenderán decir que cuando se meten por el punto de fuga, al igual que lo hace el horizonte, es cuando están adoptando esa curvatura. Pero es un problema mayor también el hecho de que no es posible observar la curvatura en el cielo. Estaba mirándolo con Guille, Iru, porque si bien quizá la tangente es bastante distinta, en el cielo tenemos una visión capaz que algo más grande, no lo sé, lo estábamos mirando porque creo que es otro problema también que puede complicar bastante la geometría pretendida de la esfera. Mira, yo sin ir sí, más. oh. Dale, adelante, Willy, adelante. No, yo solo iba a agregar, también como mencionaron así, militarmente, ellos no van a decir, oh, esa cosa ahí está atrás de la curva de la Tierra, pero es un espejismo, ¿no? Que, y tenemos que hacer calculaciones. No, está ahí, dispáralo, ¿verdad? Trata de disparar a eso, lo que está ahí, y punto. No, No están haciendo nada. eso totalmente, maestro. Eso está, está más que claro que los militares no joden con esas cosas, igual que cuando se construyen misiles. Los misiles no asumen que la Tierra está rotando por debajo para hacer sus impactos. Fíjate vos que lo que vos decís, Dani, yo me acuerdo que en la entrevista que tenía con Suaje Pinto, hay una parte donde hago una comparativa, porque eso es algo que cualquiera de alguna manera puede más o menos empezar a asociarlo, ¿no? Cuando uno está en tierra, el tema es que a nosotros nos cambia muchísimo la observación desde tierra a la observación desde el aire. Y sobre todo cuando empezás a elevarte por sobre el aire, ¿no? O sea, quiero decir, no es lo mismo a 10 kilómetros que a 20, que a 50, que a 120 kilómetros. Pero en pocas palabras, a lo que me refería es esto. Todos vamos a tener esta sensación cuando estamos hablando en un día, digamos, amplio, ¿no? En un día donde uno puede tener esa visión a larga distancia. Acá, por perspectiva, todos estaríamos pensando que las nubes se están yendo para abajo. En algún momento acá en el horizonte, en el modelo heliocéntrico, si uno continúa la proyección, hay nubes que ya están dándole la vuelta a la curvatura terrestre. No se pueden escapar de eso. Pero eso sucede incluso aquí, en un corto periodo de distancia, y es la observación que es la sensación que da tu ojo por la confección que tiene tu ojo, lógicamente, que es convexo, más la sensación de la distorsión atmosférica del cielo y demás. Ahora, todos los que hemos viajado en avión, sabemos que si en este momento, incluso con un dron, en este momento yo elevo un dron, esto que acá parece estar tocando el horizonte, yéndose por el otro lado de la geometría curva, es un plano absoluto. Las nubes están totalmente planas, en una capa totalmente plana, con un cierto volumen de altitud, lógicamente, pero están totalmente planas. ¿Quién va a poner en discusión que la nube se te va curvando? Es que la atmósfera es un atmosplano, es plana también, claro. Es que yo Sí. por eso, la atmósfera es plana, por lo menos hasta donde nosotros entendemos, ¿no? O sea, por lo general, sí, las nubes tienen volumen, pero podríamos decir el agua no se curva y la nube tampoco se curva. No existe una nube Claro, sí. curvada.
pero indiferentemente del volumen se posan sobre una capa de densidad que las mantiene absolutamente planas. O sea que no tienen manera de escapar de ahí. Además, que la curvatura, debiera ser a 360 grados al observador. Más allá de eso, exactamente. Entonces, en realidad no hay curvatura visible en ningún lado, ni en el agua, ni en la tierra, ni en las nubes. No sé, ¿en qué otro lugar podemos tener que encontrarla, ¿no? Para justificar ese modelo. En las matemáticas solo. O en el cielo, ¿eh? Que el cielo también es la navajilla suiza del heliocentrismo. Sí, está bien, pero no está la curvatura, está bien, está en los objetos que están en el cielo, pero no en el propio cielo, ¿no? A eso me refería con respecto a dónde está la curvatura. Estaba buscando por acá, no me acuerdo porque me parece que lo tenía en el otro canal, perdón, en la otra computadora. Otra excelente explicación que la tengo subida a mi canal en inglés para que la gente entienda. Esto estaba hecho por un canal que ya no existe más, un canal brasilero llamado Luz Divina. El muchacho era fotógrafo profesional y además modelaba en 3D y demás. Y había hecho en 3D Max, utilizando el V-Ray, había hecho esta pequeña animación en la que está renderizado en 360 grados, por eso va rotando. Estaba subido justamente en 3D, 360, ¿no? Con las diferentes alturas, la línea del horizonte inicialmente y lo que debería bajar, ¿sí? La visual del horizonte, ¿eh? Recordemos, arranca ahí a nivel de suelo, es esa línea blanca, sería el horizonte, comienza a elevarse, llega a los 10 kilómetros de altura, debería estar, geométricamente hablando, si la Tierra es una esfera, el objeto Tierra tiene que ir quedando abajo. Sobre todo porque esta idea que nosotros somos muy pequeños, sí, pero no somos una hormiga, somos pequeños pero tenemos tecnología. Somos pequeños hasta una determinada distancia. También por ser pequeño podemos observar detalles muy chicos en relación a aquellos que, ¿no? Si tenemos la visión de Dios, ¿no es cierto? Por así decirlo, tal vez la bola es muy chiquitita, y vos sos muy grande y no le podés ver los detallecitos, ¿no? Como una hormiga que camina en el suelo. Tal vez para vos el suelo es totalmente liso, porque estamos hablando de un cerámico, de un porcelanato, pero una bacteria en un porcelanato ve todas las hendiduras, ¿no? Entonces, esta pequeña decaimiento de curvatura hacia los lados de 0,056 grados, tal vez el ser humano, si es tan pequeño, debería verlo, ¿no? Independientemente, sí, ¿no? de otras cuestiones. Pero acá en la cámara se sigue elevando 20 kilómetros, esto ya es oficial. Acá la medida oficial es 15-20 kilómetros, la curvatura de la Tierra es indiscutible según los artículos científicos y demás. Obviamente ya acá entramos dentro de lo que es los globos aerostáticos. Mike Twelland se ha cansado de mostrar la horizontalidad y sobre todo incluso cuando salta Felix Van Garner. El horizonte a la altura del observador sigue estando, nunca cae el objeto hacia abajo. Nunca cae el objeto hacia abajo. El horizonte nunca en ningún momento va quedando por debajo. Cuando uno esto lo traslada, tiene que tener algo en cuenta, que es justamente lo que van a ver acá. Acá el muchacho muestra el proyecto simplemente geométrico, fuera del renderizado que hace, y toma de referencia un video de Mike Twelland, donde justamente acá se puede ver el globo atmosférico, ni hablar el problema que tienen de que no se vean las estrellas, y en un momento, ¿no? Acá empieza a renderizar y lo que está tratando de emular es ese fog, esa neblina, esa cuestión de gases atmosféricos. ¿Para qué? Para también dar a entender que muchas veces hay un límite que no permite ver infinitamente, más allá de la perspectiva y la resolución angular, que es la cuestión propiamente atmosférica. Acá él lo que hace es simplemente está toqueteando parámetros para decir, escuchen, esta grilla que está acá, que se está deformando, que es la cámara, eso porque también las cámaras no son rectilineales. Entonces también hay otro factor a tener en cuenta, que vos tenés que aislar, o al menos tenés que tener en cuenta la corrección. No hay lentes rectilineales. Entonces acá simplemente le está haciendo la comparativa para que se entienda
el hecho de la convexidad, la concavidad y lo que muchas veces hemos visto de muchos globos que justamente van mostrando esta deformación cuando tienen alguna cámara GoPro. Y después tiene otro video que está muy bueno, que voy a ver si lo encuentro acá, mientras que alguno si quiere hacer algún comentario, donde muestra el límite justamente que tiene que ver con esa cuestión exponencial de los gases atmosféricos. Pues sí, eso es mucho información, Iru. Muy bien. Yo creo que sí, hay en programas así así lo que estás enseñando de físico y todo eso, que deberíamos de ver curvatura desde una altura, especialmente donde llegó a Felix Baumgartner. Ujú. Está a un nivel donde nosotros podemos llegar, está bien, pero no se puede mirar. Se puede mirar solo porque es GoPro, como tú mencionaste, pero hay una cámara adentro donde enseña que está plano adentro de la cápsula donde él Exacto. subió. Y con eso, pues uno piensa, ¿verdad? Pues yo de verdadmente, si yo miré eso, no mucho, no me acuerdo mucho cuando eso pasó, pero después que me entré a este tema, empecé a mirar eso que estaban diciendo, oh, sí, está plano esta cámara y la otra es de GoPro. Pues ahí es cuando yo dije, oh, wow, sí es GoPro, ¿verdad? Ahí se mira la curvatura y el otro no. Pero por yo mismo, solo decir que ese es un GoPro camera y el otro es normal, así, no enseñando curvatura, eh, tal vez nunca lo iba a pensar, ¿verdad? Um, es, no sé, es algo que yo creo que todos ya están programados como que no pensar o no actualizar lo que uno Totalmente. está mirando. Sí. Totalmente, totalmente. Mira, en esta simulación lo que se está mostrando es, aquí hay una luz direccional, puntual, puntual no, direccional justamente, simulando la del sol. Lo toman los programas en 3D cuando uno quiere hacer una simulación de una iluminación solar, porque es un programa 3D. Utilizan una luz direccional. El sol no es una luz direccional. El sol es una luz omnidireccional, pero ilumina mucha cantidad de kilómetros a la redonda, muchísima cantidad de kilómetros, y por lo tanto en un sector puede parecer, ahora después lo vamos a charlar y lo vamos a mostrar, puede parecer que los rayos a través de las sombras, ¿no? Si yo tengo un poste acá y me voy, no sé, 500 kilómetros para mi derecha, la sombra va a coincidir. Y va a parecer que la sombra es paralela y por lo tanto va a parecer que la luz del sol está entrando todo, pero no. Si vos lo ves a nivel general, vos te estás tomando solamente una porcioncita, estás tomando una partecita, por eso te da la sensación de que la sombra está en paralela. Pero si vos continúas, eso va siendo así. No se dejen engañar con esa. En un programa 3D se simula una luz direccional por una cuestión de simplicidad, obviamente, ¿no? Cuando se quiere simular el sol. Después si querés elegís una luz omnidireccional común y corriente. Se pone una cámara y ellos acá lo que están poniendo es lo que llaman un V-Ray plane, que es simplemente una manera de simular un plano infinito. Ni más ni menos. O sea, ¿por qué? Para no poner geométricamente, para no modelar un plano y ponerle medidas de kilómetro y kilómetro y kilómetro. Se asume, el programa asume que donde está esta línea blanca, para todos los lados, va a haber un suelo. Simplemente, eso es lo que significa un plano infinito. Entonces lo que hace el muchacho es pone una marca, pone esta línea roja. Esta línea roja tiene una determinada también distancia que va al infinito, ¿sí? Y lo renderiza. Entonces te dice, ves, mira, de aquí hasta aquí hay 30 kilómetros. Si yo no contemplo la atmósfera, si yo pudiera quitar la atmósfera, incluso lo hace en una simulación 3D para que se pueda más o menos manipular el entorno, ¿no? Para beneficio del experimento y poder aislar las variables que en la naturaleza no podés aislar. Si vos en la naturaleza, cuando haces una observación de la variable independiente, el resto de las variables fuera de la variable independiente, no las podés controlar, bueno, las tenés que tener en cuenta. Vos no podés quitar la atmósfera. Esa variable no la podés quitar. Entonces por lo menos la tenés que tener en cuenta e intentar extraerla metódicamente.
Porque no puedes decir, apagame la atmósfera que voy a hacer una observación de Buenos Aires a Colonia. Acá sí. Entonces, con esa ventaja para que se entienda, lo que está sucediendo es renderizo, se ve el objeto completo. Ahora, si yo empiezo a simular la realidad y empiezo a meter una neblina, ¿qué va a suceder? Déjame que adelanto. ¿Por qué? Y esta es la parte engañosa. Todos conocen este sitio, ¿verdad? El sitio de Billings. Lo utilizan, los globertos lo sí, utilizan todo el sí. tiempo. Sí, sí. Bueno, acá el flaco, lo cual es llamativo, es de Suiza, el programador de esto. Es llamativo porque incluso este mismo flaco ha programado una simulación en donde él, siendo un globerto, dice, bueno, miren, si nosotros asumimos condiciones de curvatura de la luz a través de un medio, así, se puede explicar la rotación, no la rotación a la inversa en las latitudes sur, porque simplemente se giró el observador, sino la concentración en un punto de rotación en el sur. Sin embargo, el tipo te modela este programa en 3D y te dice, ves, mira, el objeto montaña a tanta altura del observador, 210 metros, con una distancia del objetivo de 25 kilómetros, donde estaría la montaña. En una tierra plana debería existir horizonte más hacia atrás. Eso es lo que muestran las plataformas petroleras. Justo ahí coincide la condición climática para demostrar que este modelo es verdad, pero no puede seguir viéndose hasta que prácticamente no hay más cielo, porque no está hecho así la naturaleza, porque el cielo en la naturaleza nuestra, por una cuestión de perspectiva, a la distancia se transforma en el suelo. El cielo a la distancia se transforma en suelo. Los gases atmosféricos a la distancia terminan abarcando todo el volumen en el cual ya no hay más para dónde seguir viendo. ¿Por qué? Porque el terreno sí continúa, pero vos tenés un volumen de gas concentrado acá adelante del piso que sigue para atrás. Entonces estos tipos, cuando te programan esto, te dicen, mirá, si la Tierra es plana se debería seguir viendo prácticamente hasta que el suelo te tapó. Y en cambio, en una Tierra esférica es normal que el horizonte se corte geométricamente a una determinada altura. Y vos decís, ¿y por qué no me modelás acá el fog exponencial? Si la tenés tan clara modelaste, programaste un montón de observaciones, de ejemplo. Acá está el ejemplo mentiroso del lago Polterchain, no me sale, que ahora después lo vamos a ver, que es una ridiculez. Y no me modelas el fog. Bueno, yo te lo modelo, mira. ¿Qué está sucediendo? Acá tenemos el objeto, 25 kilómetros. Esta línea marrón representa la montaña. Si yo empiezo a renderizar siguiendo la realidad y empiezo a utilizar un fog, empiezo a utilizar una niebla, como se debería hacer en la realidad, déjame que adelanto, acá lo pone, ahí agarra y habilita, ¿sí? Rango en visibilidad, tantos kilómetros, ellos, esto es un nombre técnico, perspectiva aérea, o sea, esa neblina se llama perspectiva aérea. Aerial perspective es algo que existe, que está, en la naturaleza está y que figura incluso en los libros de ciencia, meteorología, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un limitante. Eso es un limitante. Incluso cuando uno lo simula, ¡pum!, desapareció. No hay más montaña. ¿Por qué? ¿Porque la Tierra es una esfera? Claramente no. Porque acá el cielo tocó el suelo. ¿Por qué lo toca? Porque el cielo son gases atmosféricos que se ionizan a través de la electricidad que emana el sol. Pero, no sé si se dan cuenta, nosotros estando en el suelo respiramos el cielo. Porque el cielo es eso. Son los gases que nosotros respiramos. Por eso, cuando vos simplemente pasás los 30 kilómetros, no hay más cielo. Y está todo negro. Porque el volumen de cielo es de los 30 kilómetros al suelo.
Y nosotros estamos en el suelo. Por lo tanto, estamos viendo a través del cielo, aunque estemos en el suelo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, muy claro. Am, y pues como dijiste antes, Iru, am, y esos gases van a obstruir nuestra visión, dar diferentes efectos y todo eso. Por eso no podemos ver esa montaña. Eh, ¿Cómo se llamaba el canal que dijiste que hace... am, No está más, maestro. Este canal que hizo esta simulación se llama ajá, Luz Divina. No está más. Luz Divina. Ok. Es un portugués, sí, un portugués de Portugal. Acá podemos ver, él ajusta, ¿sí? Ajusta acá simplemente unos parámetros de visualización y vuelve a renderizar y el objeto se pierde. Y esta es un poco la visualización que nosotros solemos tener en la realidad. Nosotros estamos inmersos dentro de esa atmósfera y tenemos un limitante. Obviamente en lugares donde hay más humedad, la visualización por lo general atmosférica es menor a aquellos que tal vez tenés un día claro, seco, bien seco, no húmedo, entonces podés tener una visual a mayor larga distancia. Esto es lo que se está viendo en el cisne negro. No en el de J. Tolan, porque J. Tolan está por encima de todo esto. Por eso puede ver hasta 900. A ver, el limitante de J. Tolan es la resolución angular de la cámara más la propia perspectiva en la que nosotros debemos lidiar. Pero cuando nosotros hacemos observaciones desde el suelo, que así es como se convenció a la gente que se desaparecía del barco, nosotros estamos en estas condiciones. Y esto es deshonesto a menos que vos expliques esto que está acá, cuando programan esto que sucede acá, es deshonesto si vos no explicás que esto en la realidad sí sucede. Por eso el observador, a medida que se eleva, mantiene la línea del horizonte. Pero a esto no se puede ver porque ya a partir de acá, dependiendo de la condición atmosférica, te lo tapó el propio oxígeno. Entonces Sí, hacen a propósito esas cosas engañosas. Para un montón de cosas son súper técnicos, pero para las más simples, no. Ahí el tecnicismo queda de lado, ¿viste? Se olvidan. sí. Como que sí, siempre cuando ellos me preguntan, ¿verdad? Pues desde, digamos, Nueva York podemos ver la torre de Eiffel Tower allá en Francia. Y no entienden de la perspectiva ópticas que nosotros tenemos para pues navegar en nuestro mundo. Ellos creen que, como tú estás enseñando ahorita, el horizonte se debería de levantar porque la Tierra es plana. Eh, que, Que en eso realidad a mí, sucede, que eh, en realidad sucede eso. Lo que, cuando te elevas, ¿no? no, no. Si, cuando nosotros estamos en el suelo, si vos podrías apagar la atmósfera, Ajá. te va a suceder que el suelo llega hasta Oh, pero viste, o sea, podés ver, no te digo que vas a poder ver la Torre Eiffel desde Nueva York porque primero está Portugal. sí, O sí, sea, sí. yo siempre le contesto así, le digo, mira maestro, primero está Portugal. ¿Por qué siempre el ejemplo es 3 países más atrás? De última, decime por qué de Nueva York no puedo ver Portugal. Pero nadie lo tiene en cuenta Portugal, ¿viste? Sí. Todos te hablan de España de España para atrás. Lo digo como chiste. Eh, Esto es lo que sucede. Esto es lo que sucede incluso con algunos sounding rockets y con algunos globos aerostáticos. Hay que tener en cuenta una cosa. Cámara orientada versus cámara no orientada. ¿A qué me refiero? Los tipos no son boludos. Y muchas veces lo que hacen cuando lanzan un sounding rocket o incluso cuando lanzan un cohete, perdón, un cohete no, un globo aerostático. Y el caso de Felix Van Garner es explícito. Déjenme que se los voy a mostrar porque yo tengo el documental donde muestran cómo diseñaron la cápsula. Y ahí está las cuestiones engañosas. Ellos orientan la cámara para abajo. Y lo hacen deliberadamente. ¿Por qué? Porque esa es la única manera que tienen de cambiar la posición del horizonte. Miren, yo se los voy a explicar así muy simple para que entiendan esto.
Este es el documental, esto es una charla privada que dan los tipos que hacen esto. ¿Ves la cámara? La cámara, estas son una serie de cámaras que enfocaban al propio Félix, otra que lo enfocaba de manera diagonal, así. Y este salto fue un salto que se llevó a cabo, creo que fue en el 2010, que fue un salto de prueba. Hay gente que se equivoca y dice, ven que la cápsula acá tiene la estrellita arriba y en la otra tiene la estrellita abajo. Eso fue porque en realidad hicieron dos saltos. Uno fue en el 2010 y el otro fue en el 2013, me parece. Cuando ellos acá muestran cómo diseñan la cápsula, justamente la carcasa la hacen a propósito. Estoy adelantando porque dura 1 hora la charla. Está bastante interesante. Acá, esta era la cámara que estaba enfocando cenitalmente desde arriba. Ahí está la cápsula. Acá está el famoso asiento donde se sentaba. Todos los equipos con estos tipos que filmaron el salto de Felix Van Garner son los mismos que trabajan para la NASA. O casualidad, ¿no? Y estos son los lentes que utilizan para tratar de alcanzar los cohetes, los lanzamientos de un cohete. Ese es un lanzamiento de un cohete de la NASA. Ahora, vos me decís que esto que destacaba 12.000 kilómetros por hora, antes de llegar a los famosos 27.000 kilómetros por hora, pues no. Por eso es una mentira el modelo heliocéntrico, porque nadie puede poner un heavy rocket, ni siquiera lo pueden poner a 4.000 kilómetros por hora, por más combustible que le ponga. Fuera de eso, cuando vos ves el diseño de la cápsula, tiqui 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 acá y lo explican, ¿no? Y te lo dicen así bien en la cara. Vamos a ir un poquito más adelante. Tiqui tiqui tiqui. Creo que está por acá. Ahí están hablando. Acá creo que están en el taller. Acá están enfocando inclusive. Hacen unos chistes sobre alienígenas. Taca taca. Ahí te muestran cómo lo enfocan. Ese es el director de cámara. Continúa, continúa, continúa. Ahí están hablando del vacío. Acá. Acá hacen un chiste de que el hombre no llegó a la luna y que ellos mismos hacen un chiste de que estaba todo en una pantalla, que nunca saltó Félix, que era una pantalla verde, fíjate. The way they did the Apollo missions. I mean, it's already been. Dice, nosotros filmamos de la forma que se filmaban las misiones Apolo. ¿Y por qué tienen que hacer estos chistes? Que dicen, ustedes saben, las Apollo Mission, la que nunca fueron a la luna. Dicen, escuchen. En verdad, en plena vista. Claro, escuchen. Done. We know how they did it. They did it in a studio and faked it. So we'll just have Felix jump in a ball pit and put him in front of a green screen, and we can just do this all in CGI. And nobody liked my idea. They said, no, you have to actually do it. So we can't. ¿Por qué tienen que hacer esos comentarios siempre? Yo sé que están en inglés, pero me parece que acá todos lo entendimos, ¿no? Sí. Bien, este es el diseño de la cápsula. Las cámaras que enfocaban de afuera, ¿cómo están orientadas? ¿La ven? No están orientadas en relación a la altura del observador de forma paralela al suelo. ¿Se entiende? No está puesta así, recta, como si está puesta la de adentro. Por eso la de adentro, que está nivelada con el horizonte, cuando la cápsula se abre, ¡puf!, tenemos el horizonte a la altura de los ojos a los 32 kilómetros de altura. ¿Se entiende? El resto de cámaras, a propósito, las ponen así. ¿Por qué las ponen así? Porque entonces pueden hacer esto. En esta simulación se entiende muy bien. Esta es la Tierra esférica, del tamaño de la Tierra esférica. La cámara está prácticamente tocando el suelo, se empieza a elevar. Si la cámara se eleva de manera paralela al suelo, y la Tierra es una esfera, el horizonte tiene que ir quedando abajo. No si te elevas 2 metros, no si te elevas 2.000 metros. Si te elevas 32.000 metros, tiene que quedar abajo de la línea del observador. Si sube con la cámara nivelada al horizonte, que es lo que se ve desde la cámara interna, que está por detrás de la espalda de él. Si no, ¿cuál es el truco? Para que no tengas referencia. Yo acá, ¿qué hago con la cámara? La empiezo a inclinar. La inclino a propósito para que se ilustre este tipo
de inclinación que se ve acá. Este no. Sino este que se ve. Esa que acá dice Digital Still Camera número 3. Esto que está acá. Cuando vos inclinás de esa manera, fíjense, ¿ven? El horizonte empieza a cambiar de altura. Vamos a otro ejemplo. Ah, qué bueno que estás enseñando esto. Se me está quedando, pues, todas las veces que he mirado ese Felix Baumgartner, como que ya me está entrando en la cabeza cómo lo hicieron. Y yo creo que hay muchos que han mirado ese video y como que todavía no lo agarran, así como yo, ¿verdad? Tengo un video explicativo de 1 hora y media explicando esto. Wow. Si la cámara realmente sube de forma nivelada y la Tierra es una esfera, esto es lo que sucedería. El horizonte tiene que sí o sí quedar abajo. Hasta desaparecer, obviamente, ¿no? Que es lo que no pasa ni siquiera en los Sounding Rocket. Por eso lo que ellos hacen, vamos a hacer acá la comparativa. A ver si es en este, porque no me acuerdo cuál era la simulación. Ese no. No, está bien. Era en el anterior que estaba mostrando. Es simplemente que lo puse con títulos en castellano y títulos en inglés. Por eso ellos orientan así. Entonces te llevan el horizonte acá arriba. Y de esa manera te confunden. Si ellos lo nivelaran, cagaron. La Tierra es plana. Sí. Obvio. Y yo creo y además pienso una cosa también. Aquí estamos hablando ya de distancias que, en fin, que refutan cualquier explicación de la esfera y que dejan clara evidencia. Pero yo creo que incluso a un nivel más micro, en el sentido de un simple observador en una colina de 1000 metros de altura, no vas a ver la curvatura, ¿no? Pero lo que no vas a ver tampoco si estás en una esfera es el cielo levantarse a la altura de tus ojos, Iru. Pero es que ni a 1000 metros. Es imposible, porque yo me acuerdo cuando nosotros subíamos aquí a Alforja, que Alforja es una montaña que da a Salou, digamos, a los mares de Tarragona, cuando en mi época de Globerto, y yo miraba el mar y yo tenía una disonancia cognitiva increíble, porque además íbamos mucho allí, porque yo decía, ¿cómo puede subir el mar tan para arriba? Si es que es el mar. ¿Cómo puedo verlo tan y tan y tan y tan alto? Tanto es así que me acuerdo que una noche subimos allí a ver el cielo de noche y veíamos en el cielo, pero en el cielo os hablo, lo que creíamos que era un objeto volante no identificado, una especie de cilindro en vertical allí y tal. Yo luego con el tiempo descubrí que aquello era una instalación petrolífera que estaba pero cagando hostias para adentro en el mar. Y que por la limpieza atmosférica que había ese día la estábamos viendo de noche y parecía que estaba flotando en el aire, maestro, como el barco que pusiste tú antes, pero de noche. Luego, ¿cómo es posible? Dices, sí, vale, solo estás a 1000 metros, pero ¿cómo es posible que se meta la línea de una esfera a la altura del observador? Si obviamente lo único que podría hacer es o bajar o mantenerse en su posición y el observador tendría que notar la altura, digo yo, en algún momento. Totalmente. Pero bueno, este era un poquito, tengo que ir cerrando el directo. Este era un poquito lo que quería comentar con Willy y el hecho de esta diferenciación, ¿no? entre el horizonte geométrico, el horizonte óptico y esta idea de perspectiva, resolución angular, pero también no simplemente la refracción atmosférica, sino el limitante atmosférico, la neblina, que justo en ese, por ejemplo, barco fantasma o en las plataformas petrolíferas se da la condición en la que justamente se puede ver horizonte más allá del horizonte. ¿Cómo es posible eso? Sí. ¿Estás hablando de la horizonte geométrica que no existe? ¿O de la plana que miramos en nuestro mundo? Exacto. Pues es algo que uno pues no se pone a pensar, ¿verdad? Agarra uno ahí por ahí y dile pues de la atmósfera, las condiciones que pasa cuando miramos hacia el horizonte, no saben nada de eso. Y para uno cuestionarlo debe de ver a alguien que ya sabe de la tema, y es un poco curioso cómo eso pasa, ¿verdad? Que cómo es que alguien supo antes que y el otro y todo eso. Pero llegando a esto, ¿verdad? Ese video que tú tienes ahorita, Iru, ahí,
eso es una buena, pero muy... este video es muy bien, porque eso es cuando yo empecé a mirar pues como mirar la prueba que sí hay efectos atmosféricos que pasan durante el día. Sí, Totalmente, exacto. totalmente. Sí. Tengo que cerrar el directo por cuestiones de horario. Me parece Está que bien. da para una segunda parte. Seguramente si están de acuerdo esta misma semana o la que viene, hacemos una continuación, maestro. Está bien, sí. Dale, ¿Eh? dale, dale. Le metemos un poquito más. Gente, muchísimas gracias a todos por aquí, por haberse bien llegados a este directo. Quería también charlar con Will, que lo vengo siguiendo hace bastante. Un excelente trabajo, al igual que tantos compañeros TPs. En la caja de comentarios tienen el link a su canal, tienen el link al canal Cuadrantes de los chicos y también al de Dacoria. Está la lista de reproducción de lo que fue la conferencia de Inglaterra del 2018. Suscríbanse, denle like. Anur para todos ya lo conocen. Agradezco muchísimo a la persona, creo que Luis se llamaba, por la membresía aquí al canal y los superchats que se dieron. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Nos vemos en el próximo video programa entonces y que tengan una excelente noche.